Bueno, seguimos aquí en el que es el primer programa de esta séptima temporada de Por qué, con 3 invitados de lujo, los están escuchando, se llama Diego Guelar, Gustavo Marangoni, Ricardo Mazorín. Nos vamos a meter de lleno ahora para ver esta tensión entre capitalismo y democracia en la Argentina, en un ejercicio de ombliguismo que tanto nos gusta. Y bueno, continúa aquí Gustavo, que lo corté ahí en su reflexión. No, señalaba, digamos, tomando este tema que había traído Diego, el tema del sistema previsional, que es un tema en el mundo, que no es que los argentinos solamente, ¿no? A veces los argentinos pensamos que los problemas nos afectan solo a nosotros. Claro. Pero yo decía, bueno, que es una buena oportunidad, ya que se está debatiendo, digamos, la sustentabilidad fiscal, la sustentabilidad de la deuda, la forma de no incurrir en esos errores, abordar esta cuestión, y que esto indudablemente trasciende el hecho del índice, la forma en la que se va a actualizar la jubilación de aquí hacia el futuro, ya que esto ha entrado stand-by con la última ley de solidaridad, sino que también involucrará el tema de la justicia, porque convengamos que esto ya lo hemos probado en Argentina, el hecho de tomar algún tipo de acción, vamos a decirlo así, de parche sobre el sistema previsional. Entonces después aparecen las demandas o las peticiones frente a la justicia, le hace caso Badaro, y vos lo que haces como Estado es sumar un pasivo contingente que dentro de X años te generará decenas de miles de millones que tendrás que sacar, nueva deuda que después eventualmente no podás honrar. Entonces creo que habrá que articular entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial la forma de encarar este tema, porque, con esto, digamos, termino por lo menos esta intervención. Lo curioso es que nosotros tenemos un problema previsional cuando todavía el bono demográfico argentino es positivo. Claro. Cuando Cuando esto deje de ser el problema, va a ser mucho más grave. Entonces me parece que hay que tratar de encarar más estructuralmente la cuestión. Diego, sí. Mira, siguiendo la lógica que estamos llevando, en la Argentina estamos nuevamente frente a una gran oportunidad. Por supuesto, partamos de la base que nosotros somos especialistas en perder grandes desaprovechadores, ¿no? O sea, de oportunidades. Desaprovechamos las oportunidades. Pero esta, ¿cómo se llama? Porque cada oportunidad tiene una circunstancia, un nombre, una característica. ¿Qué oportunidad vamos a perder, Diego? La característica es el macrismo falló en su responsabilidad de hacer el ajuste. No lo hizo. Si hubiera hecho el ajuste, hubiera perdido la elección igual, pero sería viable la etapa populista, porque el populismo necesita chequera. Entonces, con un ajuste, hagamos de cuenta, Macri hubiera sido eficaz, hubiera bajado la inflación, ajustado el gasto público, controlado la deuda, toda esa situación lo hubiera hecho perder, porque la gente lo hubiera puteado en arameo, igual. O sea, no hubiera, posiblemente hubiera sacado menos del 41, no hubiera llegado al 41. Pero el nuevo gobierno dijo, mira qué bien, a ver, ¿dónde está el Banco Central? Busquemos que ahora empieza el reparto. Resulta ser que no se hizo bien el ajuste. Entonces le toca al gobierno, cuyo argumento central es le voy a poner plata en el bolsillo, razonablemente, esto es una descripción. Uno le sacaba, yo le voy a poner plata en el bolsillo. No, le tiene que sacar. Tiene que hacer el ajuste que no hizo el de derecha, el capitalista, el amigo de los banqueros, del Fondo Monetario. Resulta ser que no lo hizo, y ahora hay que llamarla solidaridad, por supuesto. Está bien, retóricamente, lo entiendo, perfecta, pero se llama ajuste. Tampoco le quería llamar ajuste Macri tampoco, la palabra ajuste es pecado, entonces nadie quiere ajuste, como ahora no hay renegociación de la deuda. Inventó Lacunza reperfilamiento, y Kicillof usa reperfilamiento, y Guzmán usa reperfilamiento. ¿Por qué oportunidad? Porque finalmente yo estoy convencido que más allá de las tragedias que haya en el camino, vamos a tener que llegar a un acuerdo. Este sistema de la centralidad, por ejemplo, el sistema previsional, hay que resolver los números en la Argentina. Hay que resolver el Estado y darle un rol que no sea solo fugar el lucro al sector privado, que la Argentina tiene ese rol. El rol se mantiene desde el punto de vista capitalista de conseguir lucro. Ahora, el que lo consigue no hace el círculo virtuoso de ahorro o lucro, inversión, o ahorro, inversión. Es lucro, fuga. Claro. Imposible. No tenemos viabilidad en ningún sistema. Esto no lo resistiría ni China, ni Estados Unidos, ni Francia. Es inviable. O sea, nosotros tenemos que ir
a un Estado que cumpla su función, que es la que todos esperamos, que dé los servicios que tiene que prestar, que asegure justicia, educación, seguridad, salud, que los cumpla, y un sector de la sociedad dinámico en términos de Deng Xiaoping, ser rico es fabuloso, que busque ser rico y que genere la renovación, reinversión del capital, y que el sistema después le saque un pedazo hasta el 75% de los franceses para ecualizar a la sociedad. Pero ese proceso virtuoso nosotros no lo tenemos de ninguna forma. Tenemos un Estado que no sirve y un sector privado que tampoco sirve. Ahora se nos agotó el argumento político. Hoy ni el neoliberalismo ni el nacionalismo popular pueden dar una respuesta que esté traducida a votos. No hay salida. Creo que es la gran oportunidad para que los neoliberales y los nacionales y populares digan, señores, para renovar el negocio de la política, la democracia, todo este circo, tenemos que generar viabilidad. Y la viabilidad lo hacemos teniendo un acuerdo sustancial que nos permita lograr restablecer el dato virtuoso ahorro-inversión. Si no patrocinamos juntos en un programa de 4 o 5 puntos y le damos viabilidad a la Argentina, no hay negocio para la facción. Para que la facción, un dato central en la democracia, claro, porque si no hay facciones no hay democracia, entonces yo no estoy contra las facciones. Ahora, para ser viable el gobierno de facción, tiene que haber viabilidad. Uruguay. Uruguay se matan en las elecciones. Yo creo que es el país más democrático del mundo. 40% de los uruguayos participan en las internas de los partidos políticos. Un dato inédito en el mundo. Pero tienen viabilidad, con todas sus restricciones, pero el sistema no se rompe. Tiene un Estado poderosísimo, central, un pequeño sector privado, pero virtuoso, y el sistema permite que haya habido negocio en la faccionalidad Frente Amplio y negocio en el nuevo acuerdo de derecha o de centro derecha que va a iniciar en marzo su gobierno. Al final, es cierto que el modelo no es la deuda uruguaya, pero sí es generar las condiciones para que tengamos negocio faccioso, alternancia, que es lo que la democracia implica, pero viabilidad. Nosotros hoy no tenemos viabilidad. Claro. Ahora, digo, quizás escuchándolo a Diego, ¿no? Digo, hay cosas que a uno le da la sensación de que están como que nosotros las tenemos invertidas. En primer lugar, voy a decir algo que no se le ocurrió nunca a nadie, ¿no? Argentina no es la vanguardia del mundo ni genera las grandes corrientes del mundo. Se supone que nosotros tenemos que leer bien lo global y a partir de esa lectura correcta de lo global diseñar una política nacional. No es al revés, no es que vos diseñás una política nacional y después el mundo te tendrá que acompañar o tendrá que aguantar lo que vos diseñaste. Me parece a mí, ¿no?, que estoy diciendo algo muy original que nunca nadie pensó, pero digo, me parece evidente que es así. Y en el plano interno... Pero no, disculpame, no es lo que piensa la clase política. No, ya sé que... Por eso, nosotros decidimos y lo demás se tiene que ajustar a nosotros. Claramente eso no funciona porque, digamos, hay una correspondencia entre determinadas corrientes globales que cuando favorecen a la Argentina puede ir detrás de eso, claro, y en otras no. Y a la vez en el plano interno, y vuelvo a la coyuntura, digo, ahora estamos en febrero y, por ejemplo, una discusión... que ya empezamos la discusión de los salarios docentes. Y vos fíjate qué curioso, en la Argentina primero se discuten los salarios de los servicios, es decir, de los sectores no transables de la economía, se establece el número que después te van a pedir los transables. Exacto. Es decir, y por lo tanto el vínculo con el resto del mundo y la ecuación económica queda para el final. Entonces digo, tenemos invertidas determinadas cosas que yo creo que al menos las tendríamos que reexaminar para ver si podemos, como decíamos antes de empezar el programa, en el futuro cometer errores nuevos al menos. Nunca vamos a dejar de cometer errores, pero no seguir cometiendo los errores de siempre. Ricardo. Yo una observación de algo que ha recorrido la historia económica argentina. Hay algunos momentos en que esto no ocurrió, pero en general la ha atravesado, que es el conflicto distributivo de carácter más estructural. La Argentina tiene un conflicto distributivo que no tiene Uruguay, por ejemplo, que no tiene Chile. Hablo de países cercanos a nosotros, ¿no?
Este conflicto distributivo se expresa en una tensión permanente entre lo que Julio Olivera llamaba con acierto, ¿no?, que la Argentina tiene dos tipos de salario: el salario de equilibrio y el salario social, que retraducido implica que hay dos tipos de cambio, el de equilibrio y el tipo de cambio social. Esto es, hay un tipo de cambio que tiene que ver con el salario que compra aquello que le vendemos al mundo, que es un salario en dólares alto. Y hay un tipo de cambio de equilibrio, el que nos permite competir con el resto del mundo, que implica un salario en dólares más bajo. Este conflicto no lo tiene Chile, que vende cobre y no come cobre, o los que venden petróleo, pero lo tiene Argentina. Y este conflicto nos ha atravesado históricamente, con diferentes gobiernos, incluidos las dictaduras militares. La fase más exitosa de reforma del capitalismo fue la de Onganía Krieger, que fracasó finalmente, terminó en el Cordobazo en el 69. Y esto tiene que ver con una historia que tiene, los países tienen historias, ¿no? Y estas historias marcan de alguna manera los rumbos que siguen. Una historia de igualitarismo, ¿no? Es un país, siempre yo recuerdo algo que contaba Guillermo O'Donnell en un libro que escribió, A mí qué mierda me importa, se llamaba. Sí, el artículo de Brasil. Claro, ¿no? Con cuento, la historia es dos conductores en Brasil chocan, se bajan, empiezan a pelear, hasta que uno dice, usted sabe quién soy yo, y el otro obviamente se retira por las dudas. En la Argentina ocurre lo mismo, cuando alguien dice, usted sabe quién soy yo, el otro le responde, a mí qué mierda me importa. Esto es un país más plebeyo, más igualitarista. Entonces esto genera enormes demandas, demandas de derechos. Ahora, el problema de financiar esos derechos después no está puesto en la agenda. Y esta pulsión igualitarista está en el medio de muchos de los conflictos que hemos vivido. De hecho, lo que planteaba recién Gustavo, cuando un dirigente sindical dice, mire, esto de la suma fija, achatar la pirámide, nosotros nuestra tarea es recuperar el poder aquí el salario, para eso nos han elegido los trabajadores y vamos a ir a la mesa de negociación a pedirle. Esto es incompatible con la política económica que el gobierno intenta, que es desindexemos la economía para estabilizarla. Es incompatible. Bueno, el dirigente sindical dice, ese no es mi problema en la Argentina. Esto nos ocurrió a nosotros en el gobierno también con Ruche. No es nuestro problema, ese es el problema de ustedes que están en el gobierno. Esta tensión que tiene la Argentina tiene que ver con el problema de que la Argentina es un país en donde el problema de salarios y productividad, viejo problema, lo tuvo Perón en el 52. El Congreso de la Productividad tenía que ver con la idea de desenganchar. Esto fracasó. Los trabajadores dijeron de la productividad y del bienestar social, con lo cual el bienestar social se anteponía, el problema de la productividad es de otro. Este es un problema que el capitalismo argentino no ha podido resolver. Y el conflicto se ha resuelto, un poco como decía Marangoni, implícitamente, se ha resuelto de dos maneras. En general, cuando la economía va, hasta que llega y se presenta lo que ahora todo el mundo habla, restricción externa, que viene de la década de los 60, no tenemos más dólares, muchachos. Alguien canta, dice, muchachos, se acabó. Entonces viene la devaluación, contrae la economía y recupera el equilibrio. Y la otra, para resolver los conflictos sociales, ¿cuál es? Y es el gasto público. La demanda es, bueno, hay conflictos que se resuelven como aumentamos el gasto. Ahora, ¿cómo lo financiamos? Maquinita. Claro. Después veré, pero aumentamos el gasto, ¿no? Obviamente, eso para los gobiernos que están sometidos al test electoral, aumentar el gasto para atender demandas y tiene rédito electoral. Los economistas suelen decir que hay que mirar los años impares, ¿no? Que son los años donde hay legislativas, claro. cada 2 años. ¿Por qué? Y porque ahí los gobiernos hacen todos. No importa el signo político, lo hizo Macri
y lo ha hecho el peronismo, atrasa el tipo de cambio, resuelve el problema, después veremos. Ahora, esto debe ser examinado, requiere acuerdos que son difíciles en Argentina, esto sí que requiere acuerdos. Ahora, permitime, Ricardo, con esto lo siguiente. Desde el sentido común uno plantearía, sí, se precisa acuerdos, lo plantea Diego, lo planteas vos. Ahora hay todo un debate ahí que se abre también con algunas propuestas para el gran acuerdismo y otros dicen, muchachos, miren, esto lo venimos proclamando desde hace años, no se logró y dudan que se vaya a lograr y plantean, digamos, acuerdos sectoriales. ¿Qué hay de cierto de esta posibilidad de un gran acuerdo que sería, digamos, una salida justamente por la democracia, por el fortalecimiento, digamos, democrático? ¿Es posible, lo ven posible, o qué otras fórmulas, llegado el caso de no sea posible un gran acuerdo, observan que podría llegar a implementarse? Yo puedo aproximar una... A ver, Ricardo. Los grandes acuerdos son más retórica. Yo conozco pocos grandes acuerdos, excepto, digo, casos muy puntuales, que no tienen que ver con la política de ingreso. La Moncloa es un acuerdo, pero no tiene que ver con la política. En realidad, al pacto de la Moncloa, la Confederación del Trabajo no fue invitada, se agrega después. O el acuerdo israelí entre las fuerzas políticas cuando lograron estabilizar la economía. Ese sí es un acuerdo político, un acuerdo central. O los acuerdos en Australia. Yo creo más en acuerdos puntuales de la clase política. Por ejemplo, lo que decía Gustavo, ¿qué hacemos con el tema fiscal? ¿Qué hacemos? ¿Estamos dispuestos a firmar un pacto fiscal que implica reformas? Que no es un pacto fiscal, pero no, implica reformas profundas que requieren de un amplio debate y de un compromiso. No se puede financiar un 46% del Producto Nacional, es imposible financiarlo eso. Y que implica para ganar ceder también. Exactamente. Y eso lo hacen las fuerzas políticas, no lo hacen las corporaciones sentadas a una mesa. El pacto fiscal debe ser parte de un acuerdo político muy fuerte y debe ser central en cualquier acuerdo político. Igual ahí, Ricardo, me permito como un pequeño agregado, digo, es cierto que lo hace la política, pero vos tenés que tener un diálogo con el mundo productivo y privado, porque vos fíjate que ahora hay una suerte de pacto fiscal implícito, donde se le levanta las restricciones a las provincias de poder subir los impuestos, lo cual digamos se financian sobre el sector privado. Entonces yo te diría, si no hay ahí quien los represente, digamos, el problema es que termines actuando de una manera en la cual seguís financiando el gasto merced a mayor presión fiscal. Ahora, hay un acuerdo modélico y que ha demostrado su eficacia, que es lo que se llama la gran coalición. Nosotros ahí tenemos una sociedad muy lejana que son los alemanes. Hoy están más cerca los chinos, porque están más en la televisión, etcétera, que los alemanes. Los alemanes es un mundo oculto total para nosotros. Hace 12 años que las dos grandes fuerzas políticas decidieron gobernar juntas y gracias a eso sostienen Europa. Hoy sin la gran coalición el resto es una catástrofe. Entonces, hay momentos que el estado de necesidad, si ilustra bien a la clase dirigente, lo lleva al acuerdo sobre 2 o 3 puntos que son centrales. El dato previsional, el dato fiscal son datos troncales, o sea, suenan a puntuales, pero son una puntualidad que llena el espacio. Es decir, lo demás lo podés discutir, la despenalización del aborto. La sociedad no va a cambiar. Podemos estar, yo acabo mi posición, es la despenalización, ¿no? Pero podemos vivir con años de ese debate y podemos marchar adelante, aunque no lo tengamos resuelto. Pero, curiosamente, hechos puntuales, el dato previsional, el dato del déficit y del manejo del gasto, el dato fiscal, son el hecho que inunda toda la sociedad, rige a toda la sociedad. ¿Tenemos conciencia de ese estado de necesidad? Yo creo que no. A mí, muy dolorosamente, me acuerdo cuando el presidente recién electo, ese domingo que fue electo, dijo, volvió el gobierno a los argentinos. La verdad, yo creo que Macri es argentino. Yo que formé parte de soy argentino. Y el presidente
Fernández es argentino. Que uno viva en Barrio Parque y el otro viva en Puerto Madero, además. Ni siquiera en Chacarita. Somos muy parecidos. O sea, nosotros hemos inventado la contradicción del relato. Pero la verdad es que estamos muy cerca, pero no queremos. No sentimos la necesidad, al contrario. La necesidad es uno está con la sociedad rural y con los bancos, el otro está con lo nacional y lo popular. Ese relato reina en los dos lados. No es que está en un solo lado. Entonces hay un acuerdo que es el no acordar. Nosotros tenemos un estado de decisión de no acuerdo. Por eso yo doy como imagen del acuerdo, y lo digo muy dolorosamente, porque me acuerdo lo que me impactó en su momento, el beso de Menem a Rojas. En ese momento casi me muero, joven peronista, y eso me pareció un pecado mortal. Pero es la clave del acuerdo. O sea, yo beso al que no quiero, teóricamente, al que está enfrente, al que lo considero mi enemigo. Entonces, pero si no, no hay acuerdo. Nosotros tenemos un acuerdo. Hoy, ¿cuál es el acuerdo? Volvió Cristina, significa que puede volver Macri. El negocio es cómo cultivamos la grieta que todos decimos que queremos que desaparezca. ¿Quién va a decir yo estoy a favor de...? No hay nadie que diga que está a favor, como nadie dice que no es democrático. Nadie dice que está en contra. Pero el negocio es la grieta. Y la verdad, si vos lo analizás, si el gobierno, que tuvo fracasos económicos muy importantes, logró 41%, con 3 puntos más gana la elección de medio tiempo. Está fenómeno. Otra hay que ir por ahí. Entonces hay que hablar de romper la grieta, lo que hay que hacer es cultivarla. Con eso seguimos yendo para atrás. Pero el acuerdo, curiosamente, existe. Lo que pasa es que tenemos que cambiarle el contenido. A ver, Gustavo. No, que abonando, digamos, lo que se dice, ¿no? Yo creo que cuando vos analizás, a veces te da la sensación de que cada política económica es una suerte de imposición de reparación de guerra al vencido. Así como pasaba, digamos, termina la Primera Guerra Mundial, digamos, la culpa la tiene Alemania, Alemania paga. Después se daba vuelta, dice, la culpa la tiene Francia paga. Digamos, y esto abona justamente el tema de la grieta, traduciéndolo al hecho concreto. Cuando Macri llegó a la presidencia, conceptualmente era un criterio lógico decir no podemos mantener este nivel de subsidios, pero se aplicó casi como una reparación de guerra sobre lo vencido, que básicamente era el electorado no de Macri sino del peronismo, y ahora la inversa, digamos, decir bueno, hay que pagar, digamos, y paga la mitad de la tabla para arriba, y eso posiblemente sea funcional a la continuidad de este fenómeno, al acuerdo de la grieta. Exactamente, ¿entendés? Cuando vos tenés que plantear, bueno, ¿cómo haces, digamos, para tratar de acá se mencionó la palabra síntesis, cómo tratar de una síntesis, exacto, y esa síntesis que tenga algún tipo de acuerdo sobre estas cuestiones que no son tantas, porque no quiero hacer un análisis estrictamente presupuestarista, pero vuelvo al tema, si en el presupuesto vos tenés entre jubilados y deuda 70 u 80% del gasto, son esas dos cosas las que tenés que discutir y son esas dos cosas en las que tenés que acordar. ¿Qué vas a hacer con el sistema previsional y qué vas a hacer con el tema de la deuda? Ese es el gran acuerdo. Los números hablan. Y por eso yo insisto que hay una tarea de la clase política, que es puntualmente firmar algunos pactos. No un gran acuerdo que cubra, algunos pactos. El pacto fiscal es uno de ellos. Requerimos de un pacto fiscal que sea un pacto que las fuerzas políticas prevén y que sea estable en el tiempo. Algunos países lo han logrado. La idea de resolver esto en un gran acuerdo donde haya expresiones de los sindicatos, los empresarios, el Estado, para formular una política de ingresos, no me parece mal, pero eso no va a resolver el problema. Si nosotros no resolvemos el problema fiscal, no vamos a resolver el problema de la estabilidad finalmente. El segundo tema, que para firmar un pacto fiscal hay que estar de acuerdo en un conjunto de reformas, algunas de las cuales son odiosas en términos del rédito político. Voy a nombrar una que no es la previsional, la tributaria. La Argentina es un país donde el impuesto a la ganancia, el más progresivo, el que le debían defender las fuerzas populares, solo recauda 5 puntos del producto.
cuando los países desarrollados, los más capitalistas, recaudan 15 puntos del producto. ¿Por qué ocurre eso? Porque el impuesto a la ganancia no goza el favor de los electorados, ni acá ni en otros países del mundo. Pero acá hubo una enorme discusión, en la cual también participó el gobierno de Macri, sobre qué hacemos con el impuesto a la ganancia de las personas. Entonces, esa es una reforma de fondo que implicaría mejorar la distribución del ingreso. Podrían bajar otros impuestos que afectan directamente a los asalariados. IVA. El IVA, por ejemplo. Eso no está en la agenda de golpe, o está marginalmente en la agenda. Otras reformas son las reformas al mercado de trabajo, no en los términos que lo pide el fondo, pero hay que revisar. De hecho, ha habido algún avance. Por ejemplo, Pereira ha firmado un convenio algo que no tiene nada que ver con los convenios que generalmente firman los grandes sindicatos, atendiendo a la especificidad del sector industrial, a la necesidad de inversión en ese sector. Eso solo lo pueden discutir, claro, insisto yo, sí, la clase política. Yo les agradezco a los tres por haberme acompañado. Ojalá hayamos lanzado algunas líneas de acción, por lo menos. Vamos a hacer correr este programa. ¿O soy muy presuntuoso? Me parece que sí, ¿no? Sí. Le mandamos nuevamente un beso grande a Graciela, que se va a estar incorporando dentro de poquito. Y recuerden, quédense en la 1110 Radio Ciudad, que el programa que nos sigue es La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110.